Muy bien. Entonces, bueno, ustedes me dicen si están viendo o no la pantalla. Ese es el primer problema que vamos a revisar este día. Es un ejemplo bastante sencillo, pero bueno, para poder resolverlo hay que, digamos, aplicar un poco de razonamiento, ¿no? Para darle respuesta. Bueno, en este problema se nos plantea la siguiente situación. Nos hablan de tres cubos cuyos lados son los que aquí se muestran, ¿no? Es cada uno de estos cubos tiene una determinada longitud en la arista, que es proporcional a una longitud L0, ¿no? Tomada como base. Bueno, entonces estos tres cubos están situados como lo muestra en la figura, están uno detrás del otro, en contacto, con sus centros geométricos a lo largo de la línea recta en el eje X. Nos preguntan cuál es la posición a lo largo de esta línea del centro de masa del sistema. Además nos sugieren que asumamos que los cubos están hechos del mismo material uniforme. ¿Ok? Entonces la masa está uniformemente distribuida en este arreglo de tres cubos. Entonces, de acuerdo a lo que se revisó en su momento, ¿cómo se puede determinar el centro de masa de esa estructura?
Profe, para ese problema tendría que ser aplicando una integración, como nos tuvimos durante las vacaciones. Pero no me queda muy claro. Dice la posición a lo largo, o sea, solo quiere que determinemos el centro de masa sobre el eje X. Eso es correcto y eso no es, digamos, un antojo del autor del problema, sino que ¿qué hay que observar aquí? Eh, hay una simetría, ¿no? En ese problema. Si recuerdan, el caso en el de una media circunferencia, ¿ok? Que fue uno de los ejemplos que revisamos a través de integración, eh, dio como resultado en ese problema que el centro de masa de una semicircunferencia estaba ubicada justamente en el centro de ella a lo largo del eje X. Y eso era porque la masa estaba uniformemente distribuida, ¿no? Entonces, algo similar sucediendo aquí. Entonces, no es una coincidencia que nos pidan determinar el centro de masa de la estructura a lo largo del eje X, porque si le prestan atención a la dirección vertical, al eje Y, la masa está uniformemente distribuida. Hay una simetría. Por lo tanto, en el eje Y, el centro de masa está ubicado en Y igual a 0. Esa es la razón. Entonces, en este tipo de problemas, ustedes, una observación importante que se tiene que tomar en cuenta es si hay o no simetría en la estructura que se desea analizar a lo largo de una dirección concreta. ¿De acuerdo? Entonces, a lo largo del eje X, vemos que la estructura no es simétrica. La masa no está uniformemente distribuida. Hay un cubito más pequeño cerca del origen, mientras que más hacia la derecha hay un cubo más grande. Entonces la masa no está repartida de manera homogénea. Pero si nos fijamos en la dirección vertical, aquí sí vemos que, digamos, que la cantidad de materia que hay en esta región, en el eje Y positivo, es la misma cantidad que está abajo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la razón por la cual nos pide determinar el centro de masa a lo largo solamente del eje X. Ahora, me comentabas que un procedimiento de integración, ok, y aquí, ¿por qué? ¿Por qué consideras que se podría resolver por un proceso de integración? Porque habíamos visto que para determinar el centro de masa, ya sea tanto en eje X como Y como Z, era o bien la suma de la masa inicial por la posición inicial entre la suma de las masas iniciales, que también lo podemos escribir como un integral respecto a diferenciales, que era Eh, diferencial de masa. ok, mi pregunta, veamos ahora en general es, ¿qué tipo de distribuciones de masa comentamos anteriormente? Era lineal, superficial y volumétrica. Eh, ok, pero estas tres que mencionas pertenecen a un grupo, a una categoría, digamos, muy concreta, que es una distribución continua de masa, donde las partículas, digamos, están tan pegadas unas a otras que prácticamente, o sea, no podemos distinguir dónde termina una, dónde comienza la otra, y de hecho eso es lo que da la idea de los sólidos rígidos, ¿no? Una tabla, un lápiz, una mesa, ¿ok? Son estructuras cuyas partículas son tan pequeñas y cada una de ellas está tan pegada, tan empaquetadas, que pues dan como resultado estructuras rígidas, ¿no? Sólidas. Y hay otra categoría. Es la distribución discreta de masa, ¿verdad, profe? La distribución discreta de masas. ¿Qué se caracteriza en ella? Que las masas las podemos identificar, ¿no? Las podemos numerar. Es una cantidad finita de masas, 1, 2, 3, hasta... Aunque pueda ser un número muy grande, hablemos de 100 partículas, pero al final las podemos contabilizar, ¿no? Podemos identificarlas de manera individual. Entonces,
eso es lo importante, ¿no? Y recordar que existen dos categorías en la distribución de masa, ¿no? Si son partículas ahí puntuales, pequeñas esferitas, si lo quieren ver así, y cada una de ellas distribuidas a lo largo de alguna región, hablamos de una distribución discreta. Y la manera de calcular el centro de masa de esa distribución es a través de unas sumas. Ahora, si es lo que estamos considerando es un sólido, ¿ok? Un sólido rígido, ahí es cuando estamos hablando de una distribución continua de masa, y por lo tanto la manera de calcular el centro de masa de esa estructura pues es a través de integrales. ¿Okay? Entonces, estas son las dos formas, ¿no? Y esta idea va a ser muy importante, muchachos, porque más adelante, en los siguientes temas que vamos a revisar, esta idea de la distribución de masa continua discreta nos va a volver a aparecer. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante que la recuerden. Bueno, entonces, ahora, dentro de la categoría de la distribución continua de masa, tenemos tres opciones. Si la masa está distribuida a lo largo de una sola dirección, por ejemplo, una barra, hablamos de una densidad lineal de masa. Si la masa o la cantidad de materia está distribuida a lo largo de una superficie, por ejemplo, en una mesa, pero muy, muy delgada, una lámina muy delgada, hablamos de una distribución superficial de masa. Y si es una cantidad de materia distribuida en un volumen, pues hablamos de la densidad volumétrica, que es la misma densidad que ustedes conocen, ¿no? Que seguramente para química habrán trabajado la masa entre volumen, ¿no? Masa perdón, kilogramos entre metros cúbicos, por ejemplo. Bueno, entonces, esa estructura pareciera que se puede resolver mediante el proceso de integración, lo cual, pues, se sugiere así, puesto que nos hablan de que son tres cubos, ¿no? Y los cubos, pues, son, en principio, pues, estructuras con tres dimensiones, ¿no? Entonces podemos hablar de estructuras sólidas. Pero ahora, aquí debemos la forma de proceder con este tipo de problemas es, uno, auxiliarnos de la simetría del problema, y dos, recordar que cada uno de estos cubos posee por sí solo un centro de masa, su propio centro de masa. ¿Ok? Entonces la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a determinar el centro de masa de cada cubo. ¿Ok? Que recordemos que el centro de masa es un punto en el cual la masa, lo podemos pensar que en ese punto está contenida toda la masa de una estructura, sin importar la forma de ¿Ok? Entonces, de esa manera vamos digamos, este problema que involucra estructuras como sólidos rígidos, lo vamos a traducir a una distribución discreta de masa. ¿De acuerdo? Entonces, esa va a ser la forma de analizar el problema. Entonces, aquí voy a comenzar señalando una idea muy importante, que es justamente lo que justifica la instrucción del problema mismo. Entonces, notemos que la masa de la estructura, de los tres cubos, tiene una simetría, ¿ok? A lo largo del eje o es simétrico, vamos a poner así, estos cubos, es simétrico respecto al eje y igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, si nos ponemos en ese eje, en y igual a 0, perdón, aquí, no, es x. ¿Okay? Es simétrico respecto al eje x igual a 0. Vean, me pongo en la línea x igual a 0. No, perdón, aquí es es y, perdón. Aquí es y igual a 0, como tenía al inicio. Muy bien. Entonces, si nos ponemos en ese eje, lo que les comentaba, la cantidad de materia por arriba de dicho eje es la misma que está abajo. La misma cantidad. Por lo tanto, ¿ok? Por lo tanto,
la coordenada E del centro de masa está en Y igual a 0. ¿Ok? Eso es por mera simetría. Ahí no estamos haciendo ningún cálculo, simplemente siendo observadores del problema. Ahora, por otro lado, a lo largo del eje X, la distribución de masa no es uniforme. ¿Okay? Hay más materia del lado izquierdo que del lado, perdón, hay más materia del lado derecho que del lado izquierdo en la imagen. ¿Ok? Entonces, la distribución de masa no es uniforme. Además, cada cubo tiene su respectivo centro de masa centro de masa a lo largo del ubicado en el eje X. ¿Ok? Entonces, como ahora, de manera individual, cada una de esas estructuras es simétrica, su centro de masa va a coincidir con su centro geométrico. Eso es algo muy importante. ¿Ok? Cada cubo tiene su respectivo centro de masa ubicado a lo largo del eje X. Por lo tanto, de esta manera, tenemos la siguiente estructura. Ok, vean lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a reescribir este problema de esos tres cubos de una manera más amigable, en el que no nos preocupemos justamente por integrar en esta situación. Entonces, vean, tenemos una vez más nuestros respectivos ejes. Entonces, aquí tenemos el eje X y el eje Y. Entonces, el centro de masa de esta estructura se va a ubicar a lo largo del eje X únicamente. Bueno, observemos a qué distancia está ubicado el centro de masa solo del primer cubo, del cubo más pequeño. Un medio L0. Un medio de L0, así es. ¿Ok? Entonces vamos a aislar cada cubo, lo vamos a pensar como figuras individuales, y en cada uno de ellos vamos a identificar en un nuevo eje, en una nueva representación del problema, sus respectivos centros de masa. ¿Ok? Entonces aquí tal vez no lo voy a hacer a escala propiamente, pero bueno, vamos a seguir la idea. Entonces, en este punto que estoy dibujando aquí en amarillo, representa al primer cubo. ¿Ok? Y este punto es justamente el centro de masa del primer cubo, el cual se encuentra ubicado en la posición X, voy a ponerle X1, porque es el primer cubo, igual a L0 sobre 2. Para todos es claro porque el centro de masa de este primer cubo, de este que está aquí, está ubicado en esta posición, sobre el eje X nada más. Sí, profe. ¿Sí? Porque hay simetría, muy bien. Ahora Profe, entonces, sí. es por el hecho de que, bueno, su masa sería la mitad, ¿no? Por la parte de arriba. Pues un medio. No, no es por eso. Piensa, a ver, aísla el cubo más pequeño. Este es el cubo. Del lado L0. ¿Ok? Solamente voy a dibujar la cara de enfrente. ¿Ok? Aunque sabemos que tiene un ancho, no nos interesa en este momento. Sí, sí. Entonces, esta figura, eso es la cara de un cubo, que es un cuadrado, ¿no? Tiene forma cuadrada. Entonces, en esta escultura cuadrada,
por tener la masa, como nos dicen aquí, es un material uniforme, significa que sin importar en qué punto tú te fijes, siempre vas a tener la misma cantidad de materia, la misma cantidad de masa. Digamos, no hay una parte más, más abultada que otra. ¿Vale? Entonces, el centro de masa de esta estructura, cuando hay simetría, cuando la masa está distribuida de manera uniforme, ¿en dónde asumes que se encuentra? ¿En el centro? Justo en el centro geométrico. Entonces, aquí está el centro de tu cubo, de tu cara de la cara cuadrada. Entonces, ¿a qué distancia se encuentra del eje x igual a 0? Ok, sí, a un medio. A un medio de L0, ¿no? A la mitad del valor de la arista. Sí, Esa es la razón. gracias, profe. ¿Okay? Entonces, aquí es más geométrica que de otra cosa. ¿Ok? Bueno. Entonces, aclarado esa situación, vamos a ver ahora a qué distancia del eje x0 se encuentra el centro de masa, este punto en color negro, del segundo cubo. A L0. ¿A cuánto? L a la 0, ¿no? A ver, chequen bien, chequen bien. Sería 3 medios de L, ¿no, profe? 3 medios De L. de L0. Ajá. O No sé, lo estaríamos contando solo el cuadro de en medio. Estamos fijándonos en este punto. Este punto está denotando el centro de masa del segundo cubo. Entonces, ¿a qué distancia se encuentra del eje del x igual a 0? A 2L0. A 2L, sí es cierto. A 2L0. Exactamente, ¿no? Digamos, si este segundo cubo tiene como arista, ¿no? L es 2 veces L0, la mitad pues es L0 nada más. Pero si le sumamos la distancia que le precede, esta otra, la distancia total a la cual se encuentra es 2 veces L0. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? ¿Hasta aquí? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Entonces la posición de ese centro de masa es 2L0. Entonces vamos aquí abajo. Y en esta imagen voy a dibujar por acá, más adelante, este otro punto que está representando al centro de masa del segundo cubo. Entonces aquí voy a poner en x2 igual a 2 veces L0. Ahí está el centro de masa del segundo cubo. Y ahora el centro de masa del tercer cubo, ¿en qué punto se encontrará? Sería 4.5 L0. Así es. Entonces, una forma rápida de ver esto aquí es como este punto, aquí, este punto, está respecto al propio cubo, ¿no? Al tercer cubo, está ubicado en el centro de este, entonces la distancia entre su borde y este centro es L0 sobre 2. Perdón, 1.5 veces. Aquí, con otro color, déjenme aquí. 1.5 L0, ¿no? Sería esta distancia. Si le sumamos a este 1.5 L0 esta distancia que le precede, que le antecede, perdón, entonces tenemos los 4.5 L0 que nos comentan. ¿Vale? Entonces ahí está. Entonces este otro punto, voy a dibujar con este otro color, está más alejado, y este es punto que representa el centro de masa del cubo 3, está ubicado a la distancia de 4.5 L0. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Sí queda claro entonces lo que se ha logrado hasta este momento? Sí, profe, todo claro. Sí, profe. Vale. Ok, entonces noten
El problema inicialmente del que está aquí en la figura nos hablaba de 3 cubos, los cuales pues son estructuras meramente, bueno, distribuciones continuas de masa, sólidos rígidos, en pocas palabras. Si nos fijamos en sus respectivos centros de masa, vean a lo que hemos llegado. A una representación del problema, del mismo problema, pero en el cual tenemos una distribución discreta de masas, donde cada puntito está representando el centro de masa de los 3 cubos de manera individual. Entonces, ¿en qué consiste nuestro problema? Pues ahora, calcular el centro de masa de esas 3, asociado a esos 3 puntos. Cada uno de estos puntos le corresponde un valor de masa, aunque no aparece aquí explícitamente puesto. Este puntito en amarillo tiene un valor de masa igual al primer cubo. El segundo, un valor de masa igual a la masa del segundo cubo, y lo mismo con el punto número 3, ¿no? El tercer punto. La misma idea. Entonces, para esta estructura, ¿cómo encontramos el centro de masa? Digamos que vamos a encontrar el centro de masa de un conjunto de centros de masas, ¿no? Digámoslo, podemos parafrasear de esa manera. Ok, entonces el centro de masa a lo largo del eje X para los puntos anteriores, ¿cómo se va a determinar? Debe quedar claro que aquí ya no tenemos una distribución continua. Hemos traducido el problema a una distribución discreta. Y para esta distribución discreta, ¿cómo se encuentra el centro de masa? Como la suma de la masa por la posición X en este caso, de cada uno de los objetos, Ok. y todo eso entre la suma de las masas de los 3 objetos que tenemos. Ok, Pero entonces, aquí no conocemos las masas como tal, ¿o sí? vamos a escribir primero la expresión y vamos a después a resolver ese problema, ¿no? Porque en efecto no tenemos el valor de la masa. No sabemos el valor de la masa de cada estructura, de cada cubo. Entonces, eso parecería que representa un problema, pero vamos a ver cómo se resuelve. Entonces, el centro de masa para esa estructura en concreto va a ser igual a hacer la siguiente operación, ¿no? La masa del primer cubo, M1, por su respectiva posición del centro de masa, ¿no? X1, el que está aquí en amarillo. De hecho, vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, aquí voy a anotar la información que corresponde al primer cubo. Su masa por la posición X1, que este X1, repito una vez más, denota el centro de masa de ese cubo. Y a ese le vamos a sumar el siguiente término, que es la masa del cubo 2 por la posición de su centro de masa en el eje X respecto al punto X igual a 0, más el último cubo, su valor de masa, que tampoco conocemos, por la posición de su centro de masa en el eje X. Y esta cuenta se va a dividir por la suma de las 3 masas. M1 más M2 más M3. Entonces, aquí tenemos, esa es la expresión, ¿no? que digamos, conocemos,
que revisamos en su momento. Entonces ahora la pregunta en efecto es, bueno, revisamos nuestro problema y notamos, ¿no? Nos habla de las longitudes, nos habla de lo que nos está pidiendo, pero no nos dicen en ningún momento el valor de la masa. Sin embargo, nos dan información bastante importante que es la siguiente. Están hechos del mismo material, que además es un material uniforme. ¿Qué quiere decir que es un material uniforme? ¿Qué ha significado en este contexto la palabra de, bueno, o la frase de que el material sea uniforme o que una distribución sea uniforme? Que tienen la misma densidad. Ok, relacionado con la densidad. Ok. Relacionado con la densidad, ¿qué significa? Pues por acá atrás teníamos esa información. Diría que su relación entre masa y volumen en este caso es la misma. Así es. Sin importar qué cantidad de materia estamos hablando, ¿okay? La relación entre la masa y el volumen que ocupa es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, era lo que les comentamos, por ejemplo, en su momento. ¿Ok? Por acá, en esas estructuras. Bien. Cuando la densidad de un objeto, en este caso, de un volumen, la masa está uniformemente distribuida, no importa qué sección nosotros nos quedemos. Sabemos que la relación masa-volumen vale lo mismo, siempre. Entonces, no importa si hablamos del valor de la masa total del objeto entre el volumen que ocupa o un pequeño elemento más pequeño. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, vamos a aprovechar esa propiedad que nos dice en el problema. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. De acuerdo al enunciado, la masa de los cubos está uniformemente distribuida. Por lo tanto, se cumple lo siguiente. ¿Okay? Y además nos dicen que está hecho del mismo material, cada cubo. ¿No? Todos están hechos del mismo material. Entonces vean lo que va a suceder. Eso quiere decir que en este caso la densidad volumétrica, que el ρ es igual a la masa entre el volumen. ¿De acuerdo? Pero esto también es igual a si consideramos la masa del primer bloque entre el volumen que ocupa ese primer bloque. Y esto a su vez también es igual a la masa del segundo bloque o del segundo cubo dividido por el volumen que ocupa. Y esto a su vez, vean, es igual a la masa del cubo 3 entre el volumen que ocupa este. ¿Esa relación queda clara?
Sí, profe. ¿Sí? Entonces, eso, ¿cómo podemos llegar a esta igualdad? Es simplemente notando, ¿ok?, que están hechos todos del mismo material y además este es uniforme. Toda la masa está distribuida de manera homogénea. No hay una parte más abultada que otra. ¿Ok? Entonces, sin importar qué parte de este material nos enfoquemos, la relación masa-volumen es exactamente la misma. O sea, la densidad volumétrica es la misma en los tres casos. ¿Ok? Entonces, podemos, vean, despejar de esta ecuación, por ejemplo, de este término, la masa y ponerlo en términos de la densidad del material, que en este caso incluso el material ni siquiera sabemos de qué tipo sea. Pero vamos a ver que algebraicamente eso no va a importar. Y lo mismo va a suceder con el término de aquí en color azul. Podemos despejar la masa y dejarla en términos de esta misma densidad. Y lo mismo con la masa 3. Podemos dejarla expresada en términos de la densidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a proceder a hacer a continuación. Entonces, de esta manera, obtenemos lo siguiente. Vamos a hacer que este problema, en lugar de involucrar masas, se vuelva un asunto meramente geométrico. Entonces, vean, el centro de masa de la estructura que nos está interesando. Ok, aquí voy a saltarme unos pasos, pero espero que les quede claro qué es lo que se está haciendo. En los siguientes pasos voy a hacer lo siguiente. Voy a sustituir el valor de M1 por la densidad por el volumen B1 que ocupa. Lo mismo con la masa 2 y la masa 3. Y como todos ellos tienen como factor común la densidad, lo voy a factorizar. Por lo tanto, espero que les sea claro, la expresión que queda es la siguiente. La densidad que va a multiplicar a el volumen del primer objeto, del primer cubo, por su posición x1, la posición de su centro de masa. ¿Ok? Más el volumen del segundo cubo por su correspondiente posición del centro de masa, más el volumen del cubo número 3 por su posición del centro de masa. ¿Para todos es claro esta relación? Como utilizando esta igualdad, al sustituirla en esta ecuación, obtenemos lo que está aquí mostrado al final. Incluso traté de respetar los mismos colores para que les sea más fácil seguir la idea. Sí, profe, vamos bien. Entonces, ahora, en la parte de abajo, vean, nos piden sumar las masas, en la masa 1, la masa 2 y la masa 3. Si hacemos el mismo juego, reemplazamos el valor de la masa al despejarla de esta ecuación con la densidad y el volumen, entonces surge algo similar. Tenemos un factor común que es la densidad, y lo único que hay que hacer ahora es sumar los volúmenes. El volumen de la primera estructura, más el volumen de la segunda, más el volumen del último cubo. Y ahí está. Entonces vean que como tal la masa no nos fue relevante. Y ni qué decir de la densidad. La densidad pues tiene la información del tipo de material, ¿no?, del cual se trate. Si es oro, si es cobre, si es estaño, si es de algún otro material. Esa información va a estar contenida en este factor, la ρ. ¿Ok? Pero en este caso, algebraicamente, vemos que la densidad pues no juega, ¿no? Se anula, la podemos quitar, y entonces el problema se convierte en un asunto meramente geométrico. Entonces, ¿qué es lo que nos pide en esta última ecuación? Determinar el volumen de cada cubo, multiplicarlo por la correspondiente posición de su centro de masa, y con esta información
podemos ubicar el centro de masa de estructura. ¿Preguntas hasta aquí? Antes de continuar con con la parte final. Todo bien, profe. Ok, bueno, entonces, si es así, pues procedemos entonces a determinar ese centro de masa. Entonces desarrollamos lo que tenemos ahí arriba indicado. Entonces, ¿cuál será el volumen de la primera estructura? Del primer cubo. L0 al cubo. L0 al cubo. Ok, entonces va a ser L0 al cubo multiplicando a la posición de su centro de masa, que de acuerdo a lo que discutimos en su momento era L0 sobre 2, ¿no? Ahora, siguiente término, nos piden el volumen del cubo número 2. El cubo número 2 tiene como arista 2L0. Entonces aquí 2L0 al cubo. Su centro de masa se ubicaba en la posición 2L0, ¿no? Si no mal recuerdo. Acá la teníamos, justo aquí. X2, 2 igual a 0. X2 igual a 2L0. Y el cubo número 3, el volumen, se determina como, creo que era un valor de 3L0. Eso se eleva al cubo. Y su posición de centro de masa era 4.5 veces L0. Ahí está. Pues ya tenemos la parte del numerador escrito. Y abajo pues nada más hay que sumar los valores de los volúmenes. Entonces sería sumar L0 más lo que se obtenga de esta cuenta, sumándole ahora el volumen del otro cubo. Entonces, como ven, aquí ya es una cuestión meramente algebraica. ¿Y cuánto resulta? Vean, aquí todo va a depender de una vez más de su expertise para resolver este problema algebraico. En todos los términos hay un factor común, que es L0 al cubo. Entonces tenemos un L0 al cubo aquí arriba, que multiplica a, voy a dejarlo aquí, bueno, de hecho, aquí es un L a la cuarta, que multiplica a un medio, más, aquí sería 16, si no me equivoco, ustedes me corrigen por favor. Y aquí son 27 por 4.5. ¿Eso cuánto es? $121.5. 121.5. Ok, gracias. Entonces, a ver. $21.5. Y abajo tenemos como factor común L al cubo, que multiplica a 1 más 8 más 27, ¿no? Muy bien. ¿Y eso cuánto da finalmente?
Tengo 3.83 L0. 3.83 L0. Ok. Y esta expresión es dimensionalmente correcta, ¿no? Porque L0 tiene como unidades o como tiene dimensiones de longitud. Y estamos hablando de la posición del centro de masa, que también tiene unidades de longitud. Entonces, este resultado es dimensionalmente correcto. Y entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el centro de masa de esta estructura de 3 puntos, que a su vez es una representación más simple de este problema, ubica el centro de masa a una distancia desde el eje X igual a 0 de 3.83 veces L0. ¿Ok? Entonces, nuestro centro de masa para esta estructura de 3 cubos aproximadamente se encontrará por aquí, digamos, ¿no? Este problema no es escala, pero nos sirve, ¿no? Para darnos una idea de lo que está pasando. Y si es congruente, si es correcto que el centro de masa se ubique en esa posición. ¿Cómo podemos tener la certeza de que el cálculo está bien hecho? De que el resultado que hemos llegado sí es congruente con el problema que se nos plantea. ¿Ok? Entonces, ¿cómo saben que este resultado sí es congruente? Entonces aquí queda abierta la pregunta. Este resultado
es congruente con el problema, ¿okay? Con el enunciado del problema, con el problema planteado originalmente de esos 3 cubos. Es una pregunta que bueno, les tocará a ustedes resolver en su momento y para también entregarlo. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿sí? Bueno, no sé, es una idea que yo tengo. Se supone que pues el centro de masa tiene que ser el total, ¿no? Porque si estamos sumando todos los cubos, si sumamos al principio, me parece que da, creo, 6, algo así. Entonces, pues el centro de masa es más o menos, que el punto 83 se pasaría del centro, ¿no? El centro, a ver, la primera parte que comentaste que si era el centro de masa no necesariamente va a coincidir con el centro geométrico de una figura. Y eso va a depender justo de esto que tenemos por acá mencionado. Que es cómo se distribuye la masa respecto a un eje en concreto. Entonces, en su momento, por ejemplo, aquí vimos unos casos en los cuales, si uno lo revisa con cuidado, el centro de masa en cada uno de los ejes no coincide con el centro geométrico de la estructura. Entonces, por ejemplo, por acá, cuando hablamos de la barra, cuando resolvimos el caso de la barra, comentamos la razón por la cual el centro de masa se ubicaba justo en la mitad de esa barra. Cosa que no sucedía, por ejemplo, cuando resolvimos el problema del semicírculo, de la superficie semicircular. ¿Okay? Ahí vimos mediante el cálculo que el centro de masa a lo largo del eje Y no se ubicaba en el centro. De hecho, se ubicaba a esta distancia. 4 veces el radio entre 3 veces pi. Entonces, el centro de masa no en todos los problemas va a coincidir con el centro geométrico de la estructura que se esté analizando. Entonces tampoco es válido o es correcto pensar que el centro de masa porque me pareció recordar, o al menos entender en tu argumento, en tu comentario, que el centro de masa es como la mitad de la masa. O sea, y lo cual no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la posición del centro de masa es justamente eso, una posición. Tiene unidades de longitud. Y si toman la masa de una estructura y lo dividen entre 2, pues eso tiene unidades de masa, de kilogramos o gramos o de lo que sea. Entonces, no. Si creen que o tienen la idea de que el centro de masa es tomo la masa de una estructura y la divido entre 2, que eso es el centro de masa, no. Son cantidades que no tienen siquiera las mismas dimensiones. No, bueno, no me expliqué bien, pero no me refería a eso. Entonces, ¿a qué? Pero sí, ya le entendí más o menos. Ok. Bueno, entonces, bueno. Entonces, en este caso, concretamente en este problema, ¿qué es lo que quisiera resaltar? ¿Qué es con la idea que quisiera que ustedes se quedaran? Que un problema, aunque tenga involucradas estructuras que son sólidos rígidos, como es el caso de 3 cubos, podemos para cada estructura fijarnos en el centro de masa de cada una de ellas. Y ese centro de masa tratarlos como partículas puntuales. Es decir, convertimos el problema de sólidos rígidos a un problema de masas, de distribución discreta de masas. Por ejemplo, se me ocurre nada más para simplemente hacerles el comentario adicional. Piensen ustedes, por ejemplo, imaginen que tienen una barra con la que vimos aquí, muy delgada, ¿no? Muy, muy delgada.
y en cuyo extremo se ha colocado, se me ocurre, un semicírculo, ¿de acuerdo? Justo como el que vimos anteriormente. Entonces, imaginen que tienen esa estructura y les piden, determina el centro de masa de esta figura, de este arreglo. Entonces, son sólidos rígidos, evidentemente. Es una barra completa. Y acá tenemos una placa semicircular. ¿De acuerdo? Entonces, propiamente son sólidos rígidos. ¿Cómo podemos determinar el centro de masa de esa estructura? Que, por ejemplo, ubicada de esta manera, orientada de esta forma. Dicen ustedes que les piden determinar un problema como este, ¿no? Entonces les preguntan, determina el centro de masa de esa estructura, de una barra delgada, adherida en su extremo derecho a una placa semicircular. Pues entonces lo mismo que hicimos aquí. Traducen ustedes este problema a una en la cual ubiquen únicamente los centros de masa de cada una de las estructuras, aunque sean sólidos rígidos. Por ejemplo, para la barra, saben ustedes que si esta barra tiene una densidad de masa uniforme, estará ubicada su centro de masa en su centro geométrico. Entonces su centro de masa estará en este punto. Y este punto en amarillo está representando toda esta estructura, toda esta barra. Lo mismo pueden hacer con la placa semicircular, ¿no? Su centro de masa está ubicado en un punto como por esta distancia. Recuerden ustedes que vale 4πr sobre 3π. ¿De acuerdo? Entonces, esta distancia. Entonces, para la placa semicircular, este punto cae en el eje X por acá, por ejemplo. Entonces, este punto está representando esta estructura. Y entonces, determinar el centro de masa se vuelve más simple, porque solamente tienen un sistema de dos partículas. ¿Ok? Entonces, así ustedes pueden tener cualquier otra estructura, más complicada tal vez, y determinar el centro de masa para un conjunto de sólidos rígidos, lo pueden convertir a una distribución discreta de masas, donde aplican solamente las sumas. Esta suma, en cada uno de los ejes, claro, ¿no? Si el problema sí lo requiere. En este caso, vuelve a ser solo a lo largo del eje X. ¿Preguntas, comentarios de esta parte, muchachos? Entonces, con esta idea importante. Sí, claro, entonces, ¿cómo tendrían que razonar alguna situación en la cual se les pidan a ustedes estructuras de ese estilo, más elaboradas, tal vez? Creo que sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno, entonces, pasamos con el último ejemplo que vamos a revisar, a modo de recordatorio. A ver, entonces, también está, en comparación, está más sencillo. Vean lo que nos está comentando aquí. Nos dice que, bueno, supongamos que ustedes son ingenieros de diseño encargados de las pruebas de resistencia a los choques de nuevos modelos de automóviles. ¿Okay? Entonces, tal vez en algún momento, ya en su ejercicio profesional, pues tal vez dediquen algún tiempo a hacer algo de este estilo, ¿no? Bueno, entonces, como responsables, ¿no? de analizar o de realizar pruebas de resistencia en choques de automóviles, les piden que los autos, considerando que se estrellan, ¿ok?, a 45 kilómetros por hora contra enormes barreras,
si consideran además un nuevo modelo de auto, ¿no? Que tenga como masa 1500 kilogramos y que tarda 0.15 segundos en llegar al reposo luego de sufrir un impacto, determinar la fuerza promedio que ejerce la barrera contra la cual está chocando sobre el automóvil y además determinar la aceleración promedio, bueno, la desaceleración promedio del auto. A ver, entonces, ¿cómo pueden ustedes determinar lo que les está pidiendo aquí? Entonces, a ver, vamos a ver. Lo que le está sucediendo en ese problema es lo siguiente. Entonces, tienen una barrera, ¿ok? Una barrera tal vez muy, bastante sólida, como para resistir los impactos de los automóviles sin dañarse. Y entonces, como encargados, ponen a prueba automóviles para probar su resistencia, ¿no? Entonces, esto, bueno, tenemos un auto bastante relativo, bastante simple. Entonces, ese automóvil se está moviendo en dirección a la barrera a una velocidad de 45 kilómetros por hora. Entonces, bueno, tiene una velocidad inicial. Entonces, ese automóvil va avanzando, se mueve en esta dirección hacia la derecha e impacta con la barrera. Entonces, ¿qué hace que este automóvil se detenga? Pues la colisión con la barrera. Pero como, o sea, concretamente, si somos más detallados, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué cantidades físicas se ven involucradas que hacen que ese automóvil se detenga? Que pase de una velocidad de 45 kilómetros por hora al reposo. La masa del muro. La masa. Una fuerza que representaría la barrera, ¿no? A ver, ok, esa idea, en esa última parte, lo único que me causa un poquito de conflicto es que represente. Las fuerzas no representan cosas. ¿Qué es una fuerza? Pues la única palabra ahí que me molesta un poco es que represente. Sí, sí. Entonces, la palabra correcta no es que represente. No es una fuerza que represente a la barrera, no. A ver, ¿qué pasaría si esa barrera no existiera? ¿Qué pasaría si no ese problema? Esa barrera se quita. Pues no habría choque, colisión. ¿Qué más? El auto seguiría acelerando, supongo. Y no habría, no se detendría, pues. O no habría fuerza que lo detuviera. ¿En qué dirección se estaría moviendo el auto? En el ex positivo, ¿Con qué velocidad? 45 kilómetros por hora. Ok. ¿Y esa idea con qué principio físico está relacionado? Que mantenga la misma dirección sin cambiar su velocidad. ¿Con la aceleración? No. ¿Con qué principio físico? Que un No cuerpo va a importa. mantener su velocidad y dirección de manera indefinida. Movimiento La primera ley de Newton, exactamente. Entonces, cuando quitamos totalmente esa barrera,
Pensemos que incluso el auto es libre de moverse en línea recta de manera indefinida, una carretera o una pista, ¿ok? Lo suficientemente larga, pues entonces ese automóvil va a mantener la misma velocidad y la misma dirección. Que eso nos habla de la primera ley de Newton, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa cuando aparece la barrera? ¿Qué es lo que genera la barrera sobre el auto? Una desaceleración. Una desaceleración. Y esa desaceleración, ¿quién la provoca? Una fuerza. Una fuerza. Exactamente. La fuerza que ejerce la barrera sobre el auto. ¿Y qué dirección debe tener esa fuerza? Negativa en el eje X. Negativa. Exactamente. Exactamente. Entonces, cuando el auto impacta, cuando toca a la barrera, bueno, para empezar, el auto va a ejercer una fuerza sobre la barrera, ¿están de acuerdo? Va a tender a empujarlo, ¿no? A la barrera. Pero esta, a su vez, va a ejercer una fuerza en sentido opuesto. ¿A qué principio físico estamos haciendo referencia en ese momento? A la tercera ley de Newton. A la tercera ley de Newton. Así es. Entonces, el auto va a aplicar una fuerza hacia la derecha sobre la barrera. Pero por tercera ley de Newton, la barrera va a ejercer una fuerza en sentido opuesto sobre el auto. Entonces, como bien mencionan, una fuerza hacia la izquierda sobre el auto proveniente de la barrera. ¿De acuerdo? Ahí está, esa es la fuerza. Ahora, la pregunta es, ¿por qué, aunque esas dos fuerzas, según la tercera de Newton, son iguales en magnitud, el auto es el que se detiene y no la barrera es la que se mueve? ¿De qué podría depender eso que se puede observar? ¿La masa? ¿De qué, perdón? La masa. La masa. Exactamente. Que la aceleración, aquí aparece la segunda ley de Newton. Vean que en este análisis del problema aparecen las tres leyes de Newton. O sea, para poder describirlo de manera correcta, tenemos que hacer uso de esas tres leyes. Entonces, vean, es lo que sabemos de la segunda ley de Newton, ¿no? La aceleración que experimente un objeto va a ser proporcional a la fuerza que esté actuando sobre el objeto, pero va a ser también inversamente proporcional a la masa del propio objeto. Entonces, si la barrera tiene una masa muy grande en comparación al auto, pues la aceleración que va a experimentar va a ser muy pequeña en comparación a la del auto. Entonces, por eso es más, ¿cómo decirlo? Sea más notorio observar que el auto se detenga a que esta barrera se mueva, ¿no? Todo va a depender entonces de la masa o, si se quieren poner más técnicos, de la inercia de la barrera. ¿Ok? Entonces, es lo que está sucediendo. Ahora, esta fuerza que está generando o qué va a producir esta fuerza sobre el auto. Vean, inicialmente el auto tiene una cierta velocidad, distinta de cero, evidentemente. Termina con una velocidad cero. Por lo tanto, si este objeto tiene una masa, ¿ok? En este caso 1500 kilogramos, ¿ok? Aquí tiene un valor de masa. Con el valor de masa y velocidad, ¿qué cantidad física pueden determinar? El momento lineal. Momento lineal. Muy bien. ¿Y qué hace esta fuerza sobre el objeto? ¿Qué es lo que va a producir esta fuerza? Una desaceleración.
Ok, ¿qué más? Es equivalente, es equivalente. A ver, notemos que cuando la fuerza eh, proveniente de la barrera actúa sobre el auto, esta fuerza, cambia el momento lineal del vehículo. ¿Sí recuerdan cómo es eso posible? Recuerden ustedes, una fuerza, ¿ok? Una fuerza actuando en un intervalo de tiempo, a esta cantidad, ¿cómo se le llama? Cuando multiplicamos la fuerza que actúa sobre un objeto durante el tiempo que dura dicha aplicación de la fuerza, de esa interacción. Impulso. El impulso. Entonces, un impulso, el vector J, así lo llamamos, impulso, ¿qué es lo que produce? Un cambio de momento lineal. Un cambio en el momento lineal. ¿Y ese resultado qué nombre recibe? ¿No es el del teorema, profe? Teorema que Momento lineal, impulso momento lineal, se llamaba. Creo. así es. Esto que se conoce como el teorema impulso momento lineal. Entonces tenemos otro teorema, ¿no? Aparte, si recuerdan también el teorema trabajo-energía. Ahí el teorema trabajo-energía nos dice el trabajo mecánico realizado sobre un objeto debido a una fuerza durante algún desplazamiento genera cambios en energía cinética. Bueno, este nos estaba hablando de algo más, digamos, sería el equivalente, pero ahora en lugar de involucrar la fuerza por el desplazamiento, tomamos en cuenta la fuerza por el tiempo que actúa esta sobre el objeto. Y esa cantidad la conocemos como impulso. Y entonces el impulso va a generar o va a tener como resultado la generación de cambios en el momento lineal de la partícula. ¿Ok? Entonces, habíamos mencionado, de hecho creo que por acá anda, déjenme ver dónde quedó. Déjenme ver si lo comentamos o no. Creo que no. Ah, sí, aquí está, aquí está, aquí está. Muy bien, aquí está. Vean, entonces, el impulso va a generar cambios en el momento lineal. Cuando la fuerza la asumimos constante, ¿ok? Aquí lo que sucedió, si la fuerza la asumimos constante, hablamos de una fuerza promedio. Y entonces esa fuerza promedio se va a calcular simplemente como el cambio en el momento lineal por el intervalo de tiempo que dura dicha fuerza. ¿Ok? Entonces, ¿esto cómo lo podemos visualizar en este problema? Bueno, piénselo de la siguiente forma.
¿Qué es la integral para empezar? Si recuerdan. ¿Cuál es la interpretación geométrica de una integral? El área bajo la curva. El área bajo la curva, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, piensen ustedes que tienen ¿Por qué hablamos de una fuerza promedio? Bueno, cuando el objeto, el auto, comienza a chocar con la barrera, ¿cuál es la fuerza que va a experimentar este objeto? Digamos, la parte frontal del auto. Inicialmente, digamos, en T1 y aquí en T2. Bueno, estos tiempos, ¿no? Son los límites en la integral. Bueno, consideren lo siguiente. Conforme la parte frontal del auto entra en contacto con la barrera, va a experimentar una fuerza creciente. ¿Están de acuerdo? Va a empezar a sentir una fuerza cada vez más grande. Hasta que alcanza un valor máximo y después comienza a retroceder. Esa fuerza comienza a ser pequeña hasta volverse cero. Que digamos, pensemos que esta situación es cuando el objeto rebota, ¿no? Cuando choca con la barrera y te desplaza unos milímetros, ¿no? O unos centímetros incluso hacia atrás. Bueno, en ese proceso, evidentemente, deja de tener contacto con la barrera, se despega de ella y por lo tanto la fuerza que ejerce la barrera sobre el objeto, pues cae a cero, desaparece. Entonces vean, en este rango de valores de T1 a T2, la fuerza que experimenta la parte frontal del auto comenzó a crecer. Y justo esta área que está aquí puesta, está representando justamente el impulso. Esta cantidad J, ¿no? Bueno, en este caso sería el módulo. Bueno, cuando hablamos de una fuerza promedio, lo que hacemos es lo siguiente. Consideramos que para la expresión en promedio, la parte frontal del auto experimentó lo siguiente. Tenía una fuerza 0, ¿no? Digamos, todavía no encontré en contacto con la barrera. En T1 entra en contacto con la barrera. Digamos que la fuerza que experimenta crece abruptamente. Después se mantiene constante y en un tiempo T2 desaparece y vuelve a ser 0 esta fuerza. ¿Ok? Entonces aquí tenemos esta representación. Entonces esta área representa una vez más el impulso. Entonces, estas dos áreas son en principio las mismas. La diferencia es que si somos un poco más realistas, así es como la fuerza se estaría comportando, ¿no? Va creciendo cada vez más, alcanza un valor máximo, que es cuando el auto está totalmente en contacto con la barrera, y cuando comienza a moverse hacia la izquierda por efectos de la acción de la fuerza que ejerce la barrera, comienza a moverse hacia la izquierda y esta fuerza decrece. En el segundo caso, asumimos que esa fuerza se mantiene, pues digamos, más o menos constante. Entonces, gráficamente simplemente lo vemos como un salto. Ustedes seguramente en cálculo tal vez ya vieron funciones, ¿cómo se llaman? Por partes, ¿no? Que están definidas por secciones. Entonces, en la primera sección, antes de T1, la fuerza vale totalmente 0. Pero de un momento a otro, aumenta abruptamente. Se mantiene básicamente constante y después cae a 0. Desaparece esa fuerza. ¿Ok? Entonces, es lo que está sucediendo en esta situación. Por lo tanto, podemos concluir lo siguiente. Asumiendo que la fuerza que actúa sobre el auto es constante, su valor se determina como, ¿ok? Entonces, en la integral que tenemos arriba, en el teorema impulso-momento lineal, podemos sacar a la fuerza que F aquí aparece, realizamos la integración y entonces a esa fuerza que vamos a conocer como fuerza promedio,
simplemente va a ser el cambio en el momento lineal que experimenta el objeto entre el intervalo de tiempo que dura la interacción. Ok, entonces si hacemos los cálculos rápidamente, ¿qué datos tenemos que involucrar aquí? A ver, vean ustedes. ¿Qué datos tenemos que meter entonces en este problema? ¿Cuál será el momento lineal de la partícula después de esos 1.5 segundos? Punto 15 segundos, ¿no, profe? Sí, 0.15 segundos. Sería 0, Cero. ¿Por qué? porque ya se encuentra en reposo. Termina en reposo. Así es. Entonces, si aquí notamos, esta variación del momento lineal es momento lineal final menos momento lineal inicial. Al final, pues tenemos 0. ¿Okay? 0 kilogramos metro por segundo. ¿Okay? Pero al inicio tenemos un valor de masa, ¿no? Tenemos un momento lineal que es igual a 1500 kilogramos, o sea, tonelada y media, es lo que es la masa del automóvil, moviéndose a una velocidad de 45 kilómetros por hora. ¿Ok? Aquí a una velocidad de 45 kilómetros por hora. Bueno, aquí evidentemente hay que hacer una conversión de unidades, ¿no? Aquí tenemos 45 kilómetros por hora. ¿Cómo realizamos la conversión? ¿Recuerdan? Podemos empezar de 1000 metros arriba, 1 kilómetro abajo. 1000 metros arriba, ok. Tenemos 1000 metros arriba, ok. 1 kilómetro abajo. Y Con luego eso, para eso, horas a segundo, sería 1 hora arriba y abajo eran 3600 segundos. 3600 segundos, así es. Entonces, en un solo paso podemos hacer tanto la multiplicación de la masa con la velocidad y al mismo tiempo la cambio de unidades, ¿no? Okay. Recordemos que esos factores que están aquí puestos en las casillas son unos, ¿no? Entonces, por eso no se ve afectada la operación. Y abajo, pues simplemente el valor del tiempo, que eran 0.15 segundos. Ok, déjenme checar si los datos son correctos. 0.15 segundos, 45 kilómetros y 1500. Muy bien. Perfecto. Entonces, si hacen el cálculo de esta cantidad, ¿a qué resultado se estaría llegando? A mí me salió 125,000, pero no sé si esté bien. Creo que no. 125,000 Metros sobre segundo. No, kilogramos. Metros sobre segundo. Newton.
Tendría que ser unidades en Newton, ¿no? A ver, déjame checarle. Porque estamos aquí del lado derecho. Perdón, del lado izquierdo estamos hablando de fuerza promedio. Entonces tiene que tener unidades de fuerza. Yo tengo menos 83.3 newtons. 83.3. Ah, espera, no multiplico por 1500. A mí me sale 125,000. Bueno, debería ser menos, ¿no? En todo caso. A ver. Ah, sí, por el signo. Porque Sí, estamos en sí, por Robin, ejemplo, ¿cuánto de me- 125,000. 125,000. Sí, 125,000 newtons. newtons. Vean. Esto es la fuerza que... ¿Y por qué tiene signo negativo? Porque es la que provoca que lo desacelere. No, porque va en dirección contraria. Es decir, en el eje negativo. Bueno, en dirección negativa en el eje X, ¿no? O sea, esta fuerza, ¿quién la está aplicando? ¿Quién la La está pared, generando? Ajá. el muro hacia el otro. La barrera o la pared sobre el auto. Sí. Por eso la dirección coincide con lo que ya sabíamos. Lo que ya habíamos, pues al menos comentado en el dibujo, ¿no? Que la fuerza que ejerce la pared sobre el auto tiene que estar en dirección opuesta al movimiento de para detenerlo. Entonces, en efecto, hasta el signo, vean, nos está siendo congruente con eso que ya habíamos comentado anteriormente. Entonces, son menos 125,000 newtons, imagínense. Entonces, es la razón por la que a veces dependiendo del material con el que está elaborado un auto, pues, o bien tiene ligeras fracturas, o bien puede el auto, pues, hasta, ¿cómo se llama? Destruirse, ¿no? Totalmente. Bueno, y nada más para terminar, ¿cómo determina la desaceleración promedio del auto? Entonces aplicamos la vieja conocida segunda ley de Newton. Y simplemente realizamos esta operación, ¿no? Que aquí aparece. Entonces habrá que dividir este valor de fuerza que se encontró hace unos instantes entre la masa del automóvil, que son 1500 kilogramos. ¿Eso cuánto les da? Menos 83.33. ¿Cuánto, perdón? Menos 83.33 segundos. A ver, menos 83.83. ¿Qué unidades tiene? Pero no son segundos porque es aceleración. Así es. ¿Qué unidades debe de tener? Metros sobre segundo cuadrado. Metros sobre segundo cuadrado.
Y para comparar, ¿cuántas veces es esto? ¿Cuántas veces la gravedad representa esto? Aproximadamente 9, ¿no? Sí, según esto, estamos hablando del orden de Menos 8.49. No, es 33, profe, no es 83.83, es 83.33. 33. Ah, ok, gracias. Entonces aquí es 33. Entonces, 8 punto ¿qué? 49. Así es. 49 veces, aquí pongo G. La gravedad. Entonces, una aceleración con esa, entonces, es la desaceleración que experimenta el auto cuando se mueve a 45 kilómetros por hora e impacta con la barrera. Casi 9 veces la gravedad. Entonces, bueno, si tienen auto, pues ser muy cuidadosos cuando conduzcan, háganlo con precaución. Pues aquí está una justificación también para ser cuidadosos. ¿Preguntas, comentarios con relación a este problema? No, profe, todo bien. De acuerdo, entonces, bueno, estos serían los últimos 2 ejercicios que estaríamos resolviendo para el tema de momento lineal, centro de masa, teorema impulso-momento, etcétera, colisiones, ¿de acuerdo? Bueno, lo que vamos a comentar en lo siguiente, bueno, después de unos 10 minutos, va a ser el siguiente tema. Y la siguiente clase, estoy hablando del lunes que viene, vamos a resolver algunos ejercicios sobre el tema que vamos a revisar en unos minutos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, damos pausa, retomamos la sesión en unos 10 minutos y continuamos entonces con el siguiente tema. Sale, profe. Vale, profe.